Hola a todos, soy Silvia del Expreso Español y te doy la bienvenida a mi canal, donde aprender español se convierte en una herramienta útil para tu vida diaria. Expresiones idiomáticas muy coloquiales, pero súper útiles para el ambiente de trabajo. Ya sea que trabajes en una oficina, que trabajes en una empresa, que participes de reuniones de trabajo, este video es para ti. Pero antes, si quieres seguir mejorando tu español, aumentando tu repertorio, aprendiendo a comunicarte en el ámbito laboral o para tus viajes, no olvides de darle un me gusta a este video y suscribirte a mi canal. Número 1 es tener manga ancha. Y tener manga ancha significa que uno es muy flexible o permisivo, especialmente en situaciones de trabajo. Por ejemplo, si tu jefe tiene manga ancha, significa que no es muy estricto con las reglas o te permite trabajar con más libertad. También puede tener otro sentido, más negativo. Por ejemplo, tener manga ancha en la contabilidad, es decir, ser más flexible, más permisivo con la contabilidad de la empresa. Nuestra próxima expresión: ser cuentas opacas. Ser cuentas opacas significa que son cuentas no muy transparentes. Por ejemplo, cuando en una empresa hay dinero negro, cuentas que no están declaradas, son cuentas opacas. Expresión número 3 es meterle al curro. Currar en España es trabajar o curro es trabajo. Meterle al curro significa trabajar duro. Estar metiéndole al curro significa que estamos haciendo horas extras o trabajando mucho para poder concluir un proyecto, un negocio, llegar a una meta o un resultado. La expresión número 4 es apretar las clavijas. Apretar las clavijas se usa mucho aquí en América Latina hispanohablante cuando somos presionados para alcanzar un resultado. Por ejemplo, el jefe puede apretar las clavijas de su equipo, de sus funcionarios, para que concluyan un proyecto o alcancen un determinado objetivo dentro del plazo estipulado. Apretar las clavijas. La expresión número 5, el que se come los marrones. El que se come los marrones es una expresión muy utilizada en España para significar que es la persona en la empresa, en la oficina, en el trabajo, que resuelve todo. Es decir, el que asume los problemas, toma las decisiones, gestiona. Por ejemplo, el jefe de la oficina o el CEO de la empresa es el que se come los marrones. La expresión número 6 es tener mucha pasta. Pasta en España es el término utilizado para referirse al dinero, así como plata es el término utilizado para referirse al dinero en el Río de la Plata, Buenos Aires, Uruguay, argentinos, uruguayos. Hablamos de plata como sinónimo de dinero. Entonces, tener mucha pasta es tener mucho dinero, pero también puede referirse a influencias, conexiones y recursos. En la expresión número 7 tenemos una expresión que se puede utilizar mucho, especialmente aquí en América Latina hispanohablante, que es hacer la vista gorda. Y hacemos la vista gorda cuando ignoramos voluntariamente algo. En el trabajo puede referirse a situaciones en las que un jefe o colega hace la vista gorda ante un error o problema para no tener que confrontarlo.
La expresión número 8 también es muy utilizada aquí en América Latina y es ponerse las pilas. Ponerse las pilas significa que debes activar, debes tomar acción, empezar a trabajar con más energía. Si tu jefe, por ejemplo, te dice que te pongas las pilas, es que necesitas mejorar tu ritmo de trabajo o productividad. La expresión número 9 es tirar la toalla. Y tiramos la toalla cuando abandonamos un negocio, un servicio, un objetivo, un sueño. En el ambiente laboral, tirar la toalla puede aplicarse, por ejemplo, a un proyecto que parece que no tiene más solución y se decide tirar la toalla para no gastar más recursos. Eso es tirar la toalla. Claro que estas expresiones pueden aplicarse a otros contextos, no solamente al contexto laboral, pero son muy útiles para comunicarte en el trabajo. Y nuestra última expresión, que es la expresión número 10, es ser un crack. Y ser un crack significa ser un genio en tu área de trabajo o, por ejemplo, destacarse, ¿sí? Cuando alguien te dice que eres un crack, ¿sí? Es un gran cumplido. En el ámbito laboral, que es lo que estamos viendo hoy, se usa para referirse a alguien muy capaz, excelente en lo que hace, una verdadera estrella en su área. Y ahí las tienes, son 10 expresiones súper útiles para utilizar en el ambiente de trabajo en español. Y además, déjame en los comentarios si ya conocías alguna de estas expresiones, cuál de ellas vas a comenzar a aplicar, a usar más en el día a día. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.